¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana el tema es la salud mental. Es un tema que realmente preocupa no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y sabemos que estos trastornos psicológicos de ansiedad, depresión e incluso el aumento del número de suicidios en algunos casos está relacionado con la pandemia y lo que nos dejó, sus consecuencias. De estos temas estuvimos dialogando con el psicoanalista Facundo Blescher, investigador y docente de la Facultad de Psicología, y también con la decana de la Facultad de Psicología, Ana Luisa Nata, quien nos comenta cómo se desarrolló aquí en Santa Fe y en nuestra facultad la Semana de la Salud Mental. Presentados los temas, vamos a las notas. Tal como lo anticipamos, recibimos ahora a Facundo Blescher. Él es psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Cómo está, Facundo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir. En el último tiempo hemos visto cómo han aumentado las cifras, los datos en relación a los problemas de salud mental, por un lado, y por el otro lado al tema del suicidio, y sobre todo impactando en una población muy joven, adolescentes, incluso hasta niños. ¿Cómo ves estos datos desde tu actividad profesional y también desde la docencia, ¿no? ¿Cómo están trabajando este tema? Bueno, a ver, es una problemática que tiene muchas aristas. Como vos decías, efectivamente las estadísticas vienen marcando en términos epidemiológicos un incremento, no solamente de las tentativas o las acciones suicidas, sino de todo un conjunto de problemáticas de salud mental que al menos las investigaciones a nivel internacional y algunas también que se vienen desplegando aquí vienen señalando respecto a un incremento de los malestares relativos a la salud mental, y que de algún modo, sobre todo a partir de la pandemia, se han incrementado de una forma casi exponencial. Esto hace que todas las problemáticas en realidad de la salud mental hoy requieran una atención muy particular, no solamente en quienes llevamos adelante la praxis clínica, sino también en las políticas públicas. Uno podría decir que de algún modo esto ya lo señalaba Freud en 1930 en un conocido texto que se llama El malestar en la cultura, en el cual él justamente planteaba que de algún modo en cada cultura y en cada época siempre existe una cierta cuota de malestar que es inherente a nuestra condición humana de seres hablantes y también a la constitución misma del lazo social. Y de algún modo cada época y cada sociedad lo que va haciendo es perfilando ese malestar de formas muy particulares, ¿no? Uno diría, si hay una suerte de malestar intrínseco a la condición humana y al hecho de que habitamos la civilización, cada época de algún modo le imprime un sesgo particular a ese malestar. Y creo que lo que venimos advirtiendo ya desde hace una serie de décadas y que tiene mucho que ver con las transformaciones sociales que se vienen produciendo desde hace bastante tiempo, es una mutación, podríamos decir, en esas formas de presentación del malestar. Con lo cual, la problemática del suicidio, pero también la de las llamadas depresiones, los consumos compulsivos, las adicciones, toda una suerte de tendencias, digamos, a intentar resolver algo de ese malestar estructural a partir del consumo, de acciones, de lo que podríamos también pensar como modos de pasaje al acto, violencias, disrupciones, desregulaciones de las formas del goce, van justamente adquiriendo como una mayor primacía en comparación a otras épocas donde ese malestar, digamos, se gestiona y se expresa bajo otras modalidades. Entonces creo que problemáticas puntuales, como son específicamente las del suicidio, se insertan dentro de un marco más general, donde uno podría decir que nuestra época, por un lado, está produciendo un incremento de los malestares subjetivos y a su vez propiciando ciertas vías de resolución de esos malestares
por formas, podríamos decir, más inmediatas, más rápidas, que implican también, por tanto, menos posibilidad de elaboración psíquica, de simbolización, de tiempo de demora o de espera que a veces los procesos psíquicos y los conflictos por los cuales atravesamos requieren. Sí, justamente cuando vos comentabas estos malestares, yo pensaba, bueno, siempre hablamos de este ser humano resiliente que es capaz de adaptarse, de generar modos de transitar o de gestionar estas dificultades. ¿Qué nos está empujando en este momento, en esta etapa de la cultura, al abismo, digamos, del suicidio? Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas, por eso no tomaba solamente el suicidio como una situación meramente puntual, sino que es preciso enmarcarla dentro de otro conjunto de padecimientos, ¿no? Porque creo que algo parecido a lo que empuja a muchas personas a autoeliminarse o a conductas que pueden ser autoagresivas, autolesivas. Muchas veces uno puede encontrar también otras modalidades de autoagresiones, como pueden ser también las autolesiones o hasta ciertos consumos compulsivos, conductas de riesgo, modalidades tóxicas. Tiene que ver fundamentalmente con intentos más o menos desesperados de suprimir de alguna manera el sufrimiento y el dolor psíquico en un contexto donde yo diría hay ciertas determinaciones que, más allá de la dimensión individual, subjetiva, particular y singular de cada quien, que por supuesto tiene ese aspecto, una relevancia fundamental, sobre todo en términos clínicos, se inserta dentro de un marco en el cual podríamos pensar que nuestra época, sobre todo algo de lo que tiene que ver con la lógica capitalista globalizada y todo lo que impone respecto de los ideales de éxito, de rendimiento, la aceleración de los tiempos que se tornan cada vez más vertiginosos, pero a su vez también un incremento muy notable de la desigualdad en términos de las posibilidades de inserción relativamente satisfactoria en la vida. Y si a eso le sumamos las incertidumbres de un sistema global que se encuentra en un claro riesgo de colapso, y creo que por eso también la pandemia de algún modo vino a catalizar algo de esa sensación de cierta descomposición, podríamos decir, del orden simbólico en términos generales, y agregaría también una cada vez más intensa fragmentación de los lazos sociales y comunitarios, que va muy de la mano con la lógica individualista propia del momento histórico en que vivimos. De algún modo van empujando, podríamos decir, estas formas del malestar a modalidades en las cuales los procesos de fragmentación social, de desubjetivación, de desafiliación, de pérdida de referentes que permitan como una cierta inserción de la propia vida en el marco comunitario, van dejando a los sujetos muy despojados de proyectos trascendentes, pero también en estados de mucha soledad, de mucho desvalimiento, decimos en términos psicoanalíticos, de mucho desamparo, sin que aparezcan, podríamos decir, en términos colectivos y en términos individuales, recursos que ayuden a paliar ese sufrimiento. Creo que frente a eso, entonces, las salidas que van de algún modo apareciendo frente a la impotencia que muchos experimentan en su realización personal, como aquello que tiene que ver con los procesos de desposesión subjetiva, de desmantelamiento de la subjetividad, van encontrando modos, como te decía, más o menos desesperados, ¿no? Sin llegar a la situación del suicidio, que puede estar determinada, como te decía, por muchas condiciones, tanto subjetivas cuanto sociales, un fenómeno más generalizado, que son las depresiones, y que hoy constituyen, según muchas de estas estadísticas, el significante que de algún modo aglutina muchos de los malestares que los seres humanos experimentan, tiene mucho que ver con ese sentimiento de impotencia y de desesperanza cuando ciertos deseos que ocupan un lugar central en la economía psíquica de un sujeto se tornan irrealizables. Y frente a esa irrealizabilidad,
en la impotencia, en la angustia, en la desesperanza, aparecen estos otros caminos, por supuesto, que suponen vías falsas para resolver el malestar, pero que de algún modo intentan producir estados de cierto anestesiamiento, como pueden ser los consumos tóxicos y las adicciones, ciertos estados como de fragilización y de vulnerabilización subjetiva, y en algunos casos la posibilidad de conductas autolesivas. Tenemos la mayor población de alumnos aquí en la universidad que son alumnos de psicología. Frente a esta realidad, ¿qué vías de salida, pensando en una luz de esperanza frente a estas dificultades, frente a este malestar cultural, estamos pensando colectivamente para acompañar esta realidad? Bueno, me parece que la universidad, por supuesto, tiene una responsabilidad fundamental, sobre todo en la formación de profesionales que puedan ver la época en la que vivimos, que puedan también tener una comprensión profunda respecto de las subjetividades que somos y las subjetividades con las cuales trabajamos, de modo tal que el compromiso que llevamos adelante desde la Facultad de Psicología tiene que ver, por un lado, con formar profesionales que estén justamente en condiciones de poder contar con las herramientas, que primero son herramientas profesionales, para poder enfrentar los desafíos que las problemáticas de salud mental imponen en nuestra época. En estos días se ha llevado adelante toda una serie de actividades con relación al mes de la salud mental, dado que el Día Internacional de la Salud Mental fue el 10 de octubre, y la Facultad de Psicología organizó toda una serie de actividades tendientes justamente a poner en primer plano las problemáticas de salud mental que, si bien implican un alto costo en términos subjetivos y también en términos sociales, muchas veces todavía permanecen muy invisibilizadas. De eso se trató mucho de lo que se trabajó durante la Semana de la Salud Mental y las varias semanas que dedicamos a eso, y está en el horizonte de todas las actividades que desde las cátedras y desde la gestión venimos desarrollando, ¿no? Creo que ahí tenemos la posibilidad de intervenir en primer lugar con las y los estudiantes que se están formando para encarar estas problemáticas, y de algún modo con la investigación y la extensión de poder también llegar a la comunidad aportando, como vos decías, herramientas, recursos, proyectos. De hecho, con algunas de mis cátedras estamos llevando adelante ahora una investigación para poder evaluar muy sistemáticamente cuáles son las afectaciones específicas que a partir de la pandemia se han producido en la salud mental, pero infanto-juvenil. Porque cada momento de la constitución subjetiva implica desafíos y modos de malestar distintos, y quienes trabajamos clínicamente tenemos la clara impresión de que de la pandemia para aquí, como te decía, no solamente se han incrementado los malestares psíquicos, sino también se han modificado sus formas de presentación. Y poder justamente advertir qué modalidades adoptan, particularmente en esta investigación que estamos llevando adelante en la infancia y en la adolescencia, permite poder enfocar no solamente las intervenciones clínicas, sino también las políticas sociales y las políticas públicas de una manera mucho más fina y más acorde en realidad a las problemáticas que enfrentamos. Así que en esa dirección me parece que la universidad tiene un compromiso muy importante. Facundo, muchísimas gracias y te esperamos en otra oportunidad para que nos sigan contando cómo avanzan estas investigaciones. ¿Cómo no? Muchas gracias. Recibimos ahora a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, la licenciada Ana Luisa Nata. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Ale. Muy bien. Bueno, un gusto recibirte. El tema del que vamos a hablar hoy, que ya estuvimos dialogando con el licenciado Bleschat, tiene que ver con
la salud mental. Y nos preguntábamos, ¿qué pasa que todos estamos hablando de este tema, que es el tema trending topic en todos los medios de comunicación, en las redes sociales? Permanentemente este tema está presente, además de lamentablemente ser un tema también para las estadísticas, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la verdad que por un lado es un poco esto de que se está hablando, es lo que estamos tratando de visibilizar ya desde hace 2 años, desde la facultad, pero también desde los colegios de psicólogos y de todo lo que es un movimiento que tiene que ver con ponerle voz a la salud mental, con visibilizar, contar, no silencies lo que te pasa importa, que es un poco el lema de lo que fue para este año a raíz del 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental. Consideramos varios, los que estamos en investigación también, que a partir de la pandemia lo que surgió fue una posibilidad de empezar a hablar más y a conectar más con el otro, al que también le pasaban cosas. Entonces creo que eso hizo como un efecto de poder hablar justamente de lo que me pasa o de lo mal que estoy o del malestar psíquico, diría yo, que no es igual a enfermedad o a psicopatología, porque la psicología no solo habla de eso. Muchas veces somos sanos, pero tenemos malestar psíquico. Entonces, a partir de estos malestares psíquicos, poder conectar con el otro y que el otro te cuente sus malestares ha hecho que nos animemos a hablar de muchas cosas que antes eran tabú. Bueno, justamente desde la Facultad de Psicología se pensó ya desde el año pasado y este año se profundizó alguna manera de conectar justamente con estas necesidades sociales y sobre todo de ponerle voz a estos temas de salud mental. Bueno, ¿cómo fue este año? ¿Qué resultó? ¿Cuáles fueron los temas que se trabajaron? Bueno, sí, este año fue, digamos, como que fue creciendo en propuesta y también en consistencia y en robustez. El año pasado comenzamos con lo que fue un eslogan de ponerle voz a la salud mental, que fue totalmente sorprendente por lo que generó, por la participación. Y este año pudimos contar en esto de no silencies lo que te sucede, lo que te pasa, lo que sucede importa. Pudimos contar con distintos organismos de la provincia que están relacionados a la salud mental, donde vinieron de lunes a viernes y donde pudimos abordar distintas temáticas en torno a la salud mental. Tenemos una ley de salud mental donde aborda, dentro de lo que son los problemas en salud mental, también el tema de adicciones. Entonces estuvieron en todo lo que fue la promoción para la prevención en adicciones. También contamos con la directora provincial que habló acerca de prevención del suicidio, de autolesiones. También se habló otro de los días en lo que son los desafíos en torno a los trastornos de la conducta alimentaria o los trastornos del comer o en el comportamiento alimenticio. Esos son como los temas que más fueron un poco como sondeados y que interesaban y que fueron muy ricos y muy interesante poder abordarlos porque hubo muchísima participación y porque son temas que importan y que atraviesan a toda la comunidad que participó. ¿Qué leyes de salud mental tenemos en este momento? ¿Cuáles son esas características que puedan atender esta realidad social emergente? Bueno, nosotros tenemos una ley que es la ley nacional, que es la 26657, que nosotros adherimos desde la provincia y en realidad es una ley. Nosotros contamos en esta semana que se hizo con el órgano de revisión de la ley de salud mental y fue muy interesante porque este organismo de revisión de salud mental lo que hace es no solo ver los artículos y revisar que se cumplan con los derechos de las personas que están bajo padecimiento. Esto quiere decir que las instituciones donde albergan a personas que están con algún tipo de padecimiento cumplan con todas las normativas para el resguardo del sujeto, sino también que se hace una lectura muy interesante acerca de ciertas críticas como constructivas o comenzar a pensar cómo está la ley en la actualidad. Lo que sí te puedo decir es que se ve, si bien tenemos una ley que es excelente, hay bastante dificultad a la hora de
A ver, de conocerla bien para poder ponerla en práctica bien y de buena forma. Porque es una ley que cambió absolutamente el paradigma, o sea, donde tenemos un sujeto de derecho, donde la persona para poder ser, internada en algún lugar, tiene, si es mayor de edad, tiene que dar su consentimiento. Y es ahí donde surgen muchísimas problemáticas en torno a lo que sucede con las familias. Hay veces que no, que hay pacientes o padecientes, digamos, que cuentan con todo un sostén familiar, con toda una red que posibilita esto de que estén en sus mismos ámbitos, que es la idea, ese es el espíritu de la ley. Pero hay veces que, sobre todo en los momentos de mucha crisis, en la que se encuentra el paciente en el desborde, por así decir, se hace muy complejo muchas veces para las familias. Y ahí, bueno, hay un montón de dispositivos que colaboran, pero nosotros sí sostenemos que hay que poder visibilizarlos más para que todos sepamos qué hacer cuando sucede algo con un familiar o con un ser querido. Nadie está ajeno de que nos pase con un hijo o con un familiar, ¿no? Entre los efectores públicos y privados, ¿alcanza lo que tenemos para atender esta realidad que aparentemente nos desborda y que atraviesa todas las clases sociales, todas las edades? No. Y es un contundente no. En eso sí tengo que tener una postura crítica. No hay suficiente inversión en dispositivos y en personal para tratar los problemas de salud mental. Eso sí es lo que se nota como una falta de política pública. Si bien hay lugares y trabajan un montón, no es suficiente. No es suficiente, no hay una inversión suficiente, lamentablemente. Claro, sí, recordaba aquellas charlas que tuvimos en relación también a lo que están sufriendo las personas que atienden estas realidades, ¿no? Ustedes han pensado también algunas capacitaciones y encuentros en los que acompañar a los que cuidan y que trabajan en estos ámbitos que también están sufriendo un desgaste. Totalmente, totalmente. Hay toda una problemática que tiene que ver con la persona que está padeciendo una situación, que estamos hablando de situaciones bastante complejas o muy complejas, pero atrás o con esa persona hay todo un sistema, ¿no?, familiar y de vínculos, hay toda una cuestión relacional que también se encuentra atravesado por esto. Entonces, nos encontramos con cómo apoyamos o cuidamos o damos el servicio de salud mental al que está cuidando a la persona que está en crisis. Por otro lado, nos encontramos con profesionales que están atendiendo a personas que están en crisis. Por otro lado, nos encontramos con escuelas que están con docentes y directivos que están atendiendo a niños y familias que están en crisis. En realidad es una problemática que va más allá de lo meramente psicológico, sino que tiene que ver con una mirada que tiene que ser social, filosófica, ¿no?, y psicológica. Ana, ya para terminar, ¿qué conclusiones les han quedado de esta jornada, sobre todo en el trabajo con los alumnos, que son los futuros profesionales, la mayor matrícula de la universidad, la Facultad de Psicología, los futuros profesionales que se van a insertar y que van a tener que atender estas realidades en la sociedad? Bueno, para nosotros es un resultado sumamente interesante y es una oportunidad también. No diría un resultado positivo. Sí es muy interesante y donde también implica mucho trabajo. ¿Por qué? Porque son espacios para la formación y también para hacer mucho hincapié en lo que es la responsabilidad ética del profesional que esté en salud mental, sea psicólogo o psicopedagogo. Pero concretamente en el tema de los psicólogos tenemos que hacer muchísimo hincapié en lo que es la responsabilidad ética, porque estamos trabajando con salud mental y salud, ¿no? Entonces sí nos implica también a los que estamos, a los adultos o a los referentes, trabajar mucho esto con los estudiantes, porque hay ciertas terapias
que son las adecuadas o las que están habilitadas porque están comprobadas científicamente, y hay muchísimas otras pseudoterapias en las cuales hay que tener mucho cuidado. Todas estas instancias donde los organismos provinciales pueden venir y personas que están trabajando en distintos nodos de las provincias a traer su experiencia y a poder contar a los estudiantes, también hace que el estudiante comience a mirar la otra parte y pueda un poco como tener contacto con esto que sucede más allá de las teorías que estudian en la universidad. Ana, muchísimas gracias y seguramente tendremos oportunidad de seguir charlando estos temas. Bueno, muchas gracias, Ale. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la librería Presbítero Leyendecker, que nos presta su espacio cada semana para grabar nuestro programa. También queremos presentar una nueva publicación del Cuarto Congreso de Familia Escuela de Esperanza, que se desarrolló aquí en la Universidad Católica de Santa Fe, organizada por el Instituto del Matrimonio y la Familia y el equipo arquidiocesano de Pastoral Familiar. Estamos presentando las actas de este congreso y ya pueden acceder a la edición online de estas actas a través de la editorial de la Universidad Católica. También queremos agradecer a Déjalo Ser por los looks de cada semana. Recuerden que pueden encontrar toda la temporada primavera-verano allí en Ricardo Aldao 1515, asesorados por Cintia y Dana. Recuerden que pueden volver a ver nuestras publicaciones en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.